el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos lo dejara tocar la punta de su manto. Cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. El Señor Jesús, al ir visitando cada uno de estos poblados, se iba dando cuenta la necesidad que había por la forma de vida que se estaban viviendo. Recordemos pues que los pueblos de aquel entonces no son los pueblos como hoy, y aquí lo hemos vivido a lo largo de la historia. Nuestros pueblos eran pueblos de calles sin pavimentar, eran pueblos que muy tierregosos, no había urbanización. En aquel entonces, en aquellos pueblos estaba de igual manera. Era mucha la arena, eran lugares que se fueron formando a las faldas de algunos cerros, había mucha suciedad. Recordemos, pues se menciona en algunos textos que pues no había sanitarios y era un pueblo muy sucio, y entonces esto creaba contaminación, y muchas de las enfermedades que los pueblerinos tenían eran a causa de su forma de vida. Eran enfermedades por la suciedad, por todo aquello que ellos desechaban a las orillas del camino por el que transitaban, y pues genera mucha contaminación. No estamos muy lejos, nosotros también en muchas ocasiones y en muchos lugares seguimos haciendo lo mismo. Vemos terrenos baldíos y ahí tiramos nuestra basura. Vemos lugares y espacios abiertos y ahí tiramos nuestra basura. Los animales muertos, todo aquello que genera contaminación, y no tenemos ese cuidado de prever, sanitariamente hablando, una buena salud, un buen municipio, una buena ciudad donde todos vivamos sanamente. Toda esa contaminación viene generando enfermedades. Entonces Jesús, al ir caminando, al llegar a cada poblado, ver la realidad, con tristeza se compadecía de ellos. Ahora, la contraparte, recordemos que en aquel entonces los doctores solamente eran y estaban al servicio para un grupo selecto de personas acomodadas. No todos tenían acercamiento a doctor, no todos tenían esa posibilidad tampoco a la educación, y entonces se vivía muy marginadamente. Jesús ve, ¿verdad?, esa necesidad y empieza a realizar sus milagros, empieza a mostrar a todos aquellos hombres y mujeres necesitados de una curación, de una sanación interior, ¿verdad?, su ejercicio como hijo de Dios, como Dios mismo entre nosotros, sus milagros. Esto era bien visto por todos aquellos que no tenían ese acercamiento a la salud, que no tenían ese acercamiento a los doctores. Que viniera Jesús a hacer algo de lo cual ellos estaban limitados, pues eso era lo que les llamaba la atención. Jesús viene a sanar no solamente lo físico, sino lo espiritual. Y esa noticia se divulgó por todas partes, que todos venían a acercarse al Señor y traían sus enfermos en camillas, en todos los medios posibles, para que el Señor no necesitaban ya ni siquiera escuchar la palabra de Dios. Si tan solo tocara su manto, ¿verdad?, yo me sanaría.
El Señor nos invita hoy a reflexionar a través de este evangelio que nos propone San Marcos, que realmente valoremos la presencia de Dios en nuestra vida. Veamos que somos agraciados por tenerlo entre nosotros, por habitar en nuestro corazón, por hacer siempre en nosotros esa sanación interior. Hoy mostrémonos como estos hombres y mujeres necesitados del amor de Dios, pero también necesitados de esa sanación interior, de esa sanación física. Dejemos de vivir en la suciedad, dejemos de vivir, hacer una conciencia en nuestras vidas, de vivir el sentido común, de tener nuestras calles limpias, de no generar ese tipo de enfermedades que no solamente son físicas, sino enfermedades sociales que trastornan una sociedad, que causa incomodidad, que no refleja un ir avanzando, que seguimos siendo o viviendo pues como personas de pueblos sencillos y humildes, que no están acostumbrados a vivir en una ciudad. Por eso no avanzamos, por eso estamos quedando retrasados. Hoy el Señor nos invita a hacer esa clara conciencia. Seamos partícipes de que este modo vivendus que tenemos se vaya convirtiendo en una belleza social, una comunidad, un pueblo que de nosotros depende. No echemos la culpa al camión de la basura, no echemos la culpa al municipio, la culpa es de nosotros, porque teniendo las posibilidades de tener una ciudad limpia, la estamos maltratando. El Papa Francisco nos ha invitado a velar también por la casa común, ¿verdad? La naturaleza, cuidar todo aquello que está a nuestro alrededor, que es lo que nos da la vida. Si nosotros no conservamos aquello que nos da el oxígeno, aquello que sana toda nuestra vida por la pureza, ¿verdad? No busquemos entonces una sanación cuando no estamos poniendo de nuestra parte. ¿Qué es lo que prevalecía primero en estos hombres al acercarse a Jesús? La fe. Ellos creyeron en Jesús, por eso se acercaban. No era Jesús el que se acercaba a ellos. Ellos le seguían hasta donde estaba, a cualquier lugar, ciudad, pueblo, hasta llevarle a sus enfermos. La fe tiene que estar antes que todo. Si no creemos, Dios no puede hacer nada en nuestra vida. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.